Bueno, Albert, ante todo, darte la bienvenida a nuestro programa de entrevistas. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a hablar de cómo no, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero centrándola un poco en ética, en las personas, en la libertad, en el bien y el mal, imagínate. Entonces, tal vez, para hablar de inteligencia artificial, en este caso contigo, con Albert Cortina, sería bueno conocer tu definición. ¿Cómo defines tú o qué crees que es la inteligencia artificial hoy? Claro. Bueno, ya sabes que hay algunos autores, entre ellos yo, que estamos en contra de este concepto. Nos gustaría más no utilizar el concepto de inteligencia artificial y a lo mejor pues denominarlo sistema de inteligencia aumentada, ¿no? Porque nos aumenta las capacidades y la inteligencia humana, o no sé, sistemas de control delegado, ¿no? Porque delegamos una serie de funciones precisamente para expandir nuestra inteligencia. Siempre hay un humano, hoy por hoy, siempre hay un humano detrás que es quien tiene la inteligencia, ¿no? Claro, otra cosa es definir qué es inteligencia, ¿no? Que es el entendimiento, el conocimiento de las cosas, el identificar problemas. Y hoy por hoy la máquina, ¿no? La máquina que utiliza esa inteligencia artificial no comprende, no entiende, ¿no? Por lo tanto, es un método o es un sistema algorítmico que nos ayuda a tomar decisiones, a conocer determinadas cosas, a cuantificarlas, pero no lo denominaría inteligencia artificial, lo denominaría de otra manera, Tomás. No, no, yo estoy de acuerdo. De todos modos, en tu respuesta has dicho hoy por hoy. Entonces aquí le abres una pequeña puerta a que algún día llegue algo más. Recuerda que algún día fuimos astropóculos o como nos llamáramos antes de ser sapiens, ¿no? La inteligencia artificial puede llegar a un proceso en el que no tengas que decir lo que has dicho. Bueno, es que a mí lo que más me preocupa y me ocupa es la hibridación con nuestra inteligencia, ¿no? Con nuestro cerebro, ¿no? Nosotros tenemos dos hemisferios, ¿no? En el cerebro biológico. Y lo que estamos creando es un nuevo tercer hemisferio no biológico, artificial, ¿no? Como una especie de exocortes, ¿no? Que nos va a permitir ampliar todos estos conocimientos utilizando esa inteligencia artificial, ¿no? Y eso es lo que debería ocuparnos, ¿no? No tanto una máquina, un ordenador, ¿no? Que esté utilizando hoy por hoy esa ayuda, como he dicho, esos sistemas de gestión delegada, ¿no? Como mal llamada inteligencia artificial, sino cuando se produzca la hibridación, que eso es lo que se está trabajando en muchos casos, ¿no? Cuando digan, bueno, nosotros vamos a expandir nuestra inteligencia, nuestra mente, repito, con un nuevo tercer hemisferio, ¿no? Que no serán los dos biológicos. Y ahí es donde debíamos estar ya empezando a ocuparnos, ¿no? Bien, tú hablas desde luego desde el punto de vista del hombre, del humano, y te resistes y por eso dices hibridación. ¿Pero por qué hibridación? ¿No es posible que llegue a pasar de nosotros o que actúe en paralelo? No, la estás siempre sometiendo a nosotros. ¿No crees que es posible que llegue a igualarnos o a superarnos? Bueno, no sé, Tomás, Dale yo de tiempo. momento, fíjate, es una gradación, ¿no? Hoy por hoy, ya hemos dicho, ¿no? Esa inteligencia artificial nos ayuda, ¿no? De aquí poco tiempo seguramente nos plantearemos lo que acabo de decir, ¿no? Si nos expande, ¿no? Pero un poco más allá, ¿no? Y tú ya has hecho esa visión de futuro, ¿no? A la emancipación, la posible emancipación de una superinteligencia. Es posible, ¿no? Yo no soy futurólogo, ¿no? Tal vez emerja esa especie de conciencia artificial, ¿no? Más allá de una inteligencia o una inteligencia híbrida entre lo orgánico, somos nosotros, nuestro cerebro, repito, y lo artificial, ¿no? Que sería todo este sistema que estamos creando de inteligencia artificial. Podría ser. No, no, te pregunto por provocar, ¿eh? Pero yo en principio estoy de acuerdo contigo. Es más, hoy precisamente publicamos una noticia de unas declaraciones, no recuerdo ahora de quién, que dice que hoy por hoy la inteligencia artificial tiene el cociente Un gato. intelectual de un gato. Sí, Sí, lo leí, lo leí. exacto. Bien, entonces tú también defiendes el tema de que las biotecnologías, por llamarlo de alguna forma, deben estar encaminadas al bien común. Pero esto, vale, es muy bonito decirlo, pero ¿cómo lo concretamos? ¿Cómo podríamos hacer que esto fuera una realidad? Bueno, las tecnologías no son neutras, no hay una neutralidad
desde mi punto de vista, en la tecnología. Siempre hay una intención, ¿no? O sea, cuando creamos alguna inteligencia artificial o algún elemento de este sistema, pues lo planificamos, lo programamos, ¿no? Le estamos buscando un fin, ¿no? Queremos que llegue a una determinada función que sirva al ser humano. En tanto sirva al ser humano para darle bienestar y mejora en sus funciones y en su calidad de vida, yo creo que estamos dentro de lo que es el marco de ese bien común, ¿no? Esos objetivos, ¿no? O esa programación o esa intencionalidad, ¿no? Ya va en contra del ser humano para controlarlo, para esclavizarlo, para alienarlo en su trabajo, para sustituirlo incluso, ¿no? Desde mi punto de vista, ya no está dentro de este parámetro del bien común, ¿no? El bien común es el que, en todo, ¿no? En política, en economía, ¿no? Es el que sirve a las personas, ¿no? Son esas políticas, en este caso esas tecnologías, que sirven a las personas. Hay que verlo caso por caso, Tomás, no se puede realmente generalizar, ¿no? No, no, desde luego. De todos modos, esta buena intencionalidad ya existe desde los años 50, cuando Asimov escribió sus famosas reglas de la robótica, que por supuesto no vamos a repetir, todo el mundo conoce, pero que eran eso. Pero hablamos de la posibilidad del mal. Oye, una pregunta así al margen. ¿Existe el mal? Porque yo defino el frío como la ausencia de calor, no sé. ¿Existe el mal? Y caso de que exista, ¿la inteligencia artificial puede llegar a ser mala, a tener maldad? El mal ontológicamente no existe. Existe el bien, desde mi punto de vista, también. Esto depende mucho de la cosmovisión, creencias, etcétera, que tú tengas, valores, ¿no? El mal es la ausencia de bien. Tanto lo que existe ontológicamente es el bien, ¿no? Que una inteligencia artificial pueda ser, entre comillas, poseída, ¿no? Por fuerzas oscuras, ¿no? O maléficas. Bueno, es posible, sí. Es decir, lo vemos en cualquier actividad humana, ¿no? El trigo y la cizaña, es decir, lo bueno y lo malo está siempre entremezclado, ¿no? Una misma herramienta, unas mismas políticas, ¿no? Con esos fines que decíamos antes, ¿no? Pensados para el bien, ¿no? Para el bien de la persona, de la sociedad, pues nos encaminan hacia el bien común, hacia algo, hacia el progreso, ¿no? Y hacia un bienestar. Y aquello que se utiliza, pues no sé, para la guerra, repito, ¿no? Para la violencia, para destruir al ser humano, ¿no? Pues mal vamos, ¿no? Entonces la inteligencia artificial, evidentemente, que puede estar programada, por tanto, entre comillas, si quieres, poseída, ¿no? Por fuerzas oscuras que nos lleven a destrucción del ser humano, ¿no? Bueno, más allá de la mala intención a propósito, hablemos de ética, porque hemos empezado la entrevista con la palabra ética. ¿Qué es el concepto de algo ética? ¿O existe una ética de los algoritmos? Bueno, debería existir, ¿no? O sea, en esto estamos, ¿no? Estamos descubriendo que los algoritmos pueden tener sesgos, pueden ser utilizados con determinados, como he dicho, orientación, ¿no? Para determinar, pues no sé, un puesto de trabajo, que te den un crédito, etcétera, ¿no? Y igual que las personas debemos actuar, ¿no? Con criterios éticos, ¿no? Y un código moral, digamos, ¿no? Para saber cómo se producen estas actividades y estas funciones. Cuando deleguemos esas actividades que hasta hoy han sido humanas en esos algoritmos, ¿no? En esa inteligencia artificial, les tenemos que dar como unas pautas, como una hoja de ruta, ¿no? Y en esa hoja de ruta es donde tenemos que imprimirles, si se permite la palabra, ¿no? Esos valores éticos, esa conducta moralmente correcta, ¿no? Para lo que hemos dicho antes, ¿no? Para el bien común, ¿no? Sí, pero ahora viene también otro problema, porque la inteligencia artificial o Internet es universal. Igual que nosotros educamos a nuestros hijos según nuestros principios, que son muy distintos los míos que los de un chino o un norvietnamita, claro, ahora tú estás hablando de una conciencia universal, pero ¿cómo montamos eso? Porque evidentemente el instructor le va a dar su sesgo totalmente, ¿no? Y creo que es Efectivamente, imposible. pero eso Tomás pasa en todo, ¿no? En todas Sí, las claro. políticas que estamos intentando resolver a nivel global, ¿no? Cambio climático, la pobreza, el cómo repartir la riqueza, ¿no? Entre las personas, etcétera. Pues evidentemente depende de la región del mundo donde tengas que dialogar, ¿no? Pues a veces esos valores no son compartidos, ¿no? Ese es el reto de esa gobernanza global que tiene que intentar ponerse de acuerdo en unos principios universales éticos, tiene que intentarlo, ¿eh? No, no, no es fácil, porque claro, Europa
siempre se nos dice que somos un poco los pioneros, ¿no? En ese pensamiento, ¿no? Pero bueno, cuando tú vas viendo lo que en Asia y China, que son culturas milenarias y que también el tema, ¿no?, moral, ético, pues ha tenido un peso buenísimo, ¿no? Bueno, pues oye, vamos a aprender de ellos, ¿no? Y vamos a intentar hacer como una especie, entre comillas, de ecumenismo, ¿no?, de esos valores seculares, ¿no?, que nos que van a hacer como unas reglas del juego general para que no se nos escape esa inteligencia artificial o llamada inteligencia artificial, como tú bien dicho, cuando ya esté tan avanzada que a lo mejor los humanos no tomemos decisiones por ella, ¿no? Ese es el momento clave en el que nosotros ahora, como tú has dicho, eres un niño pequeño, no, un gato. A mí la comparación me gusta más con un niño de 2, 3 años que le estás de alguna manera imponiendo esos o determinando, ¿no?, esos valores, ¿no?, para que después cuando esté emancipada, ¿no?, en este caso la inteligencia artificial, actúe con responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que intentar en esa transversalidad de equipos que están trabajando en estos temas, pues ponerse de acuerdo en un elemento común, ¿no?, en unos principios universales, ¿no? Otro tema que también se cuestiona cada día, está en los medios, es el tema de la creatividad y la inteligencia artificial. Pero claro, también habría que definir creatividad, porque pongamos el ejemplo de un escultor. Hay escultores que crean la figura en arcilla y luego un artesano la esculpe, en mármol o en lo que sea. Pero, ¿dónde está la gracia? ¿En esculpir o en crear? Y en ese sentido, la creatividad asistida por inteligencia artificial es menos creativa. O sea, no, Bueno, yo creo que solo es un instrumento, pero me interesa la opinión de has Alberto puesto Ortida. un ejemplo, bueno, ya sabes que mi padre es escultor y tal, ¿no? Una cosa es la idea, el concebir esa obra, ¿no? Y la otra es que, bueno, hoy en día hay máquinas, ¿no? Máquinas para hacer esa reproducción en mármol, ¿no? Si lo fundes en bronce, pues al final hay unos magníficos profesionales que se llaman fundidores, ¿no? Todos tienen una parte de esa creatividad, ¿no? Porque al final en la obra artística que vemos como resultado, pero claro, la concepción inicial, ¿no?, esa, que no necesariamente es la de estar ahí picando el mármol, ¿no?, o sea, esculpiendo ese bloque, ¿no? Bueno, es la del artista, ¿no? No sucederá igual, por tanto, con estas nuevas tecnologías. Yo creo que esa idea original, de momento, siempre será humana, ¿no? De momento, ¿no? Puede ser muy virtuosa, ¿no? O sea, tocar perfectamente o incluso componer algún tipo de sinfonía y tal, ¿no? Pero yo creo que la creatividad humana es mucho más compleja que simplemente ese instrumento que estás elaborando o tocar muy bien, ¿no?, de una forma virtuosa ese instrumento o esa máquina que te permite esculpir en mármol una obra de arte, ¿no? Esto lo hemos ya tocado antes, pero insisto desde otro punto de vista. Los sesgos. Claro, la inteligencia artificial se alimenta de bases de datos, de todo lo que hay. Pero claro, todo lo que hay, toda la historia que tenemos, está sesgadísima. O sea, es machista, es racista, porque lo es. Esa ha sido nuestra cultura. ¿Cómo podemos evitar, si la estamos entrenando con datos sesgados, que esté sesgada? Pues igual que la sociedad nos vamos corrigiendo en esos sesgos sin la inteligencia artificial, ¿no? Y intentamos ser menos machistas y menos lo que sea, ¿no? Seguramente habrá nuevas profesiones, ¿no?, que seguirán, mm, trabajarán, ¿no?, el detectar esos sesgos, corregirlos, ¿no?, programar a esa inteligencia artificial para corregir esos sesgos. Yo creo que ahí hay un campo cuando se dice que la inteligencia artificial eliminará puestos de trabajo, pero bueno, estos también los creará, ¿no? Y alguien que tenga que detectarlos, corregirlos, ¿no? Es importantísimo. Pero repito, seguramente será más exponencial que nos sucede a los humanos en una actividad habitual, ¿no? Porque la corrección en un humano es la educación, la cultura, los principios que decíamos antes, éticos, que te impiden pues ya tener un sesgo contra no sé qué persona con una determinada raza o una distinción que formaría parte de ese sesgo en una, yo qué sé, en una elección para un puesto de trabajo, ¿no? Pues si eso lo podemos hacer en un ser humano, en unos equipos de recursos humanos, lo vamos a poder hacer igual cuando sea la inteligencia artificial la que elija, en este caso, que ejemplo que he puesto, ¿no?, a alguien para un puesto de trabajo. Lo debemos hacer así. Inteligencia artificial, vigilancia, control, criminalidad. El otro día también hice una entrevista muy interesante sobre el tema de criminalidad e inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo se come todo esto? ¿En qué medida vamos a dejarnos observar y para protegernos, pero a la vez para fiscalizarnos? ¿Cómo se come todo esto?
Bueno, pues el viejo dilema de libertad y seguridad, ¿no? O sea, si queremos más seguridad, pues muchas veces vemos que en las sociedades se nos restringe la libertad, se nos controla más, ¿no? Ahora, hoy ha habido, o ayer, ¿no? El atentado contra el presidente Trump, ¿no? O el expresidente Trump, ¿no? Y estaban diciendo cómo estaban rastreando, digamos, todo el móvil, etcétera, ¿no? Todas las redes sociales del que ha disparado la bala, ¿no? Claro, seguramente todo el mundo dirá, bueno, esto es un adelanto, ¿no? O sea, podemos detectar enseguida quién es el autor, pues, de un asesinato y prevenir incluso, ¿no? Cualquier delito, ¿no? Pero claro, tiene la cara oscura, ¿no? De decir, bueno, pues entonces nos pueden controlar a todos, ¿no? Es decir, que alguien que no cometa un asesinato, que es algo importante, ¿no? Sino que tenga unas ideas políticas distintas o que vaya en contra, ¿no? De determinadas políticas del gobierno de turno, ¿no? O de políticas globalistas, bueno, pues también va a ser también detectado, controlado, incluso penalizado, ¿no? Como hemos hablado alguna vez, ¿no, Tomás? Con el tema del crédito social, ¿no? El que yo te doy una serie de puntos, pero también te los puedo quitar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es el viejo dilema en en las democracias, ¿no? Maduras, de cuál es el equilibrio entre seguridad y libertad. Y estamos decantando demasiado la balanza, desde mi punto de vista, a favor de la seguridad, ¿no? Nos estamos dejando llevar, ¿no? Por esa comodidad, entre comillas, de que se organice la sociedad de una forma segura y ahora añadido con estos algoritmos que tal vez, dicen algunos, nos gobiernen mejor que los propios humanos o los candidatos políticos, partidos, etcétera, en unas democracias liberales que ya sabemos que tienen sus límites y sus defectos. Muy bien, pero ojo con lo que podamos estar construyendo, ¿no? Vamos a estar construyendo un sistema muy totalitario en el que cedamos todas estas decisiones para nuestro bien, entre comillas, ¿no? Como aquella novela del mundo feliz, a esos algoritmos, a esa inteligencia artificial que realmente nos controle excesivamente. Sí, sí, porque aquí está en juego todo. Yo creo que Todo, todo, todo. personalmente es mejor, pues eso, no estar tan controlados y poder equivocarnos, que ahora no diré lo de errare humanum est, pero que también es bonito equivocarse, eso forma parte de nuestra Aprende, condición. ¿no? ¿Están en peligro ya, para acabar casi ya, los derechos humanos que tanto consiguieron en en aquellas épocas, cuando la fundación de los Estados Unidos, cuando la Revolución Francesa y bueno, cuando los derechos humanos, vaya? Bueno, tú Pero sabes que los derechos humanos ya vamos por la quinta generación de derechos humanos. sí, Desde aquellos del 1948 en adelante se han ido sumando nuevos derechos sociales, ambientales, y ahora están los derechos relacionados con las tecnologías. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, ¿no? Pues tenemos que estar muy alertas, ¿no? Porque si la visión de derechos ya no son de derechos humanos, sino de esa especie de derechos posthumanos, es decir, de una visión del ser humano muy distinta a la que tenían los padres de la Declaración de Derechos Humanos, que no dejaban de ser, pues bueno, desde un humanismo clásico, europeo, etcétera, ¿no? Bueno, habrá que discutir si esos nuevos derechos posthumanos, ¿no? Ligados a estas tecnologías nos convienen o no, ¿no? Y si son derechos o al final aparentemente son derechos, ¿no? Pero estamos dando derechos a las máquinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O esa inteligencia artificial a la cual le hemos delegado decisiones, ¿no? Y que, bueno, nosotros nos disminuimos en cuanto a derechos y responsabilidades y le estamos otorgando a esas decisiones algorítmicas cosas que deberíamos nosotros que seguir controlando, ¿no? ¿Vale? para acabar, ya no te diré 1000, te diré solo 100. Atrévete a ver a la humanidad de aquí 100 años. ¿Qué ves? ¿Qué veo? Bueno, yo por definición soy una persona esperanzada, ¿no? Y quisiera ver algo positivo y no una distopía como las que nos presentan las películas, ¿no? Que fíjate que casi todas las películas Sí, todas son distópicas, ¿no? sí. Yo creo que debemos tener una visión de que el ser humano seguirá teniendo esa capacidad de ver lo que le conviene, ¿no? Y que por tanto a pesar de todas las crisis que siempre, bueno, ya lo vemos, ¿no? O sea, estamos siempre inmersos en las mismas, ¿no? Guerras, mm, control de las personas, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera ver algo, un progreso esperanzador, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado en esta transición, ¿no? Hacia dónde queremos ser
humanos, ¿no? O sea, ¿qué antropología queremos definir, ¿no? Y ahí es la dificultad, ¿no? Porque como tú decías, el mundo está globalizado, cada uno tiene ahora su visión, ¿no? Del ser humano, de cómo relacionarnos con las máquinas y de progreso, etcétera. Y entonces, bueno, habrá que conjugar esas distintas visiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que 100 años, venga, vamos a poner que saldremos de esta, ¿no? Muy bien, tal como está la longevidad, espero estar y verlo de aquí 100 años. Albert Cortina, gracias una vez más por haber estado Gracias a aquí ti. con nosotros. Me ha gustado mucho, nos has dado un rayo de esperanza frente a esta posible distopía que realmente sí que por ahí se vislumbra de vez en cuando. Venga, Albert, pues eso, muchas gracias. Gracias, un abrazo, Tomás.